Muy buenas tardes, profesora. En esta tarde tengo el gusto de hablar acerca de lo que es la literatura contemporánea, sus características y cómo es que ésta se va desenvolviendo poco a poco. ¿Qué es la literatura contemporánea? La época contemporánea y su literatura incluyen toda la producción comprendidas en ese periodo. Hablar de este tipo de literatura, la verdad es que es bastante complejo porque una de sus principales características es la diversidad de la época. La literatura contemporánea, además de la diversidad, tiene otro tipo de características, las cuales son: reflexiona sobre la realidad, asume un sentido crítico ante la historia, interpreta el arte como un compromiso con el mundo y exalta el romance, así como la exaltación a la figura del yo, entre otros. Literatura testimonial. La época contemporánea tiene una característica más, la cual nos relata acerca de una sociedad llena de conflictos y de guerras, provocando siempre el corazón y la mente de las personas que vivieron esos hechos tan desgarradores, lo cual transforma el pensamiento generando elementos de reflexión que más adelante puede traducir en ideas concretas de discusión. La literatura testimonial nace basada en ese contexto de conflictos entre países hispanoamericanos en la segunda mitad del siglo XX. La literatura testimonial también tiene características fundamentales, las cuales son la realidad, el arte y la memoria. La realidad es la que busca presentar todos los hechos sucedidos en esa época. El arte. La literatura testimonial busca transmitir belleza, estética y conmover al lector por medio de figuras literarias inolvidables. Y la memoria, que esta es entendida como el depósito donde se albergan los sentimientos y pensamientos de las personas que vivieron esos hechos. Ya entrando un poco en contexto, me gustaría hablar acerca de un hecho que sufrió Guatemala, que fue un conflicto armado que duró desde 1960 a 1996, es decir, 36 años de conflicto. Entre estas décadas hubo mucho dolor, entre estas décadas hubo mucho dolor, sufrimiento y miedo que más adelante quedaron plasmados en obras de este género. Entre las obras se encuentra una donde habla de Rigoberta Menchú. ¿Quién es Rigoberta Menchú? Rigoberta Menchú es una líder indígena y activista guatemalteca, miembro del grupo Maya Quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel a la Paz. La historia que ella nos relata por medio de esta obra literaria es titulada Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. La obra literaria contemporánea inicia contando cómo en un hogar la llamaban para comer. La sirvienta sirviéndole a Rigoberta un plato con un poquito de frijoles y un par de tortillas tiesas. En dicho hogar tenían a un perro bien gordo, lindo y de color blanco, al cual le sirvieron de comer pedazos de carne y arroz. Las horas de la comida que le habían servido a los señores de la casa, claramente a Rigoberta le dolía mucho que el perro comiera mejor que ella. Le hacían saber que supuestamente ella no merecía comer la comida que el perro comía y que por eso le servían frijoles. Luego el escrito pasa a relatar unos sucesos injustos y de abusos. Relata el cómo los golpeaban, los amarraban de las manos y les daban puros culatazos. El hermano de Rigoberta Menchú caía y no podía defenderse la cara. Le sangraba la cara a causa de los severos golpes. Lo golpeaban para que caminara a uno de los montones que estaba lleno de piedras y troncos de árboles. Para cuando lo dejaron, el muchacho ya no parecía humano. Tenía toda la cara desfigurada por los golpes de los sucesos, por las piedras, por los troncos y por los árboles. Prácticamente estaba deshecho. Había una mujer llamada Rigoberta Menchú, quien fue secuestrada, abusada sexualmente, para luego ser torturada. Si las personas iban y reclamaban sobre este tipo de sucesos, estas eran secuestradas inmediatamente para ser calladas.
Lamentablemente, la madre de Rigoberta fue una víctima más sobre este tipo de abusos, como muchas más mujeres, hombres e incluso niños y niñas. Los agresores tenían un tipo de características en común a la hora de torturar a sus víctimas. Les quitaban las uñas de las manos, algunas veces de los pies, les cortaban las plantas de los pies, les cortaban partes de las lenguas y los hacían ir descalzos. Para Rigoberta es muy difícil contar sobre este tipo de hechos, pues le es doloroso recordarlos. Con lágrimas en sus ojos recuerda cómo a su madre se le humedecían las mejillas a causa del llanto, cómo su hermanito menor no la reconocía por este tipo de monstruosidad que le habían hecho. Rigoberta cuenta que existía otra víctima quien también sufrió de estos abominables abusos, pues en sus pechos uno había sido cortado y el otro había sido rayado totalmente. Sus partes íntimas estaban rasuradas, no tenía orejas y tenía cortada una parte de su lengua. Cabe destacar que los del ejército que agredieron a estas personas las colocaron en orden, les echaron gasolina y les prendieron fuego a cada una de las víctimas. Muchos de ellos pedían auxilio en esos momentos, pero lamentablemente nada pudieron hacer. Los que habían quedado fuera de este suceso, ya cuando se acabó el fuego, no sabían cómo reaccionar ni qué hacer, pues ver a sus familiares, amigos y vecinos quemados les generaba mucho miedo y tristeza, pero en cierta parte los animaba a salir de ese infierno, prometiéndose entre ellos darles una sepultura cristiana digna a los ya difuntos. Rigoberta cuenta que su madre había sido secuestrada y violada por los altos jefes militares del pueblo. No pudo contar mucho de lo sucedido, pues si lo hacía, varias vidas de sus compañeros corrían riesgos. Pero sí nos contó de que a su madre le pedían que expusiera la ubicación donde se encontraban ellos, sus hijos, para poder hacer un tipo trato los del ejército con la madre de Rigoberta. Les decían de que si ella exponía la ubicación, la dejarían libre, pero ella sabía muy bien de que era todo falso y que si exponía la ubicación, no la dejarían libre. A la madre de Rigoberta siempre la golpeaban fuertemente y le exigían a base de golpes todo esto. A ella no le daban de comer por varios días y a causa de los golpes, faltas de comida y los dolores brutales, ella empezó a perder el conocimiento y a agonizar. Lamentablemente los hijos tuvieron que aceptar que su madre ya era un hecho que iba a morir, pero ellos en cierta parte, por más que fuera desgarrador el saber esto, estaban satisfechos porque la muerte rápida de su madre iba a hacer de que ella ya no sufriera más, de que ya no pasara por los dolores y penas que estaba pasando en esos momentos. Rigoberta Menchú me rememora con esta frase que dice: ya nuestra madre había pasado por varias penas y dolores, y lo único que nos quedaba hacer era solo desear su muerte rápida, para que ella pudiera descansar en paz. En lo que acabamos de relatar se presentaron 3 fragmentos de la obra titulada Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, cuyo contenido transporta al lector hacia esa época donde vivieron varios dolores e injusticias por parte del ejército militar de ese pueblo. Por las emociones y sentimientos que dicha obra expresa, es considerada parte de la literatura contemporánea, ya que los dolores, injusticias, miedos y mucho más forma parte de las características fundamentales para poder crear una obra de este tipo de literatura. Muchas gracias.